Y bueno, en este día me toca compartir el consejo de la palabra del Señor. Y ahí donde está, le voy a pedir solamente que incline su rostro y hagamos una oración. Bendito Dios y buen Padre Santo, gracias en este día por lo que nos permites hacer, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor. En este momento, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, que sea tu palabra, que sea tu mensaje, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Quita toda palabra vana de mi boca, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, y pon tu palabra, Señor, en mi vida, en mi corazón, Padre Santo. Y que de este día, Señor, salgamos de este lugar, Señor, con el consejo de tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios en este día por darnos la oportunidad de estar aquí. Vamos a quitar esta cajita. Gracias al Señor que nos permite, como decía, estar aquí en este lugar. Normalmente mi esposa está aquí conmigo y me dice, cálmate, vas muy rápido o dale más rápido que ya es tiempo. Y bueno, ya está enseñando allá con los niños y le dije, pues escápate, deja a los niños y vente conmigo. Pero bueno, ella está con allá cuidando a los niños. Enseñándole a los niños. Pues le digo, oye, ¿te cuidas a los niños o les enseñas? Le digo, porque cuidar es una cosa, ¿verdad? Y enseñar es otra cosa. Y yo sé que ella y las demás personas que participan no los cuidan, sino les enseñan. Así vamos el tema de este día se llama cultivando nuestra fe. ¿Y qué entendemos por la palabra cultivar? La palabra cultivar es una palabra muy grande que tiene diferentes trabajos, diferentes cosas que se tienen que hacer al hablar de cultivar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la agrícola tiene que ver con la palabra cultivar, tiene que sembrar, está el sembrar, el arar la tierra, el prepararla. Y bueno, no sé si aquí hay alguna persona que sepa del tema, pero lo poquito que yo sé es que la palabra cultivar es una palabra muy extensa y es un proceso bastante para que algún día toda ese fruto o esa semilla que es plantada algún día dé su fruto. Y nuestro tema está basado en el libro de Job. Si yo le pudiera decir qué quiere decir la palabra fe, también la palabra de Dios lo describe como algo que no está allí, pero que va a estar allí. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y llamamos a lo que no es como si fuese. Amén. ¿Hasta aquí todos me siguen? Bueno, pues vamos dice la Biblia en Job 1, del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, sabemos que la Biblia dice que Job era un hombre rico, que era un hombre muy próspero. Pero también la Biblia lo describe como un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y sobre todo apartado del mal. Job no era perfecto en el sentido de que fuera exento de pecado, pues todos nacemos con el pecado original. Pero en todo este proceso, Job tenía 3 amigos que al principio se juntaron para condolerse de él y para consolarlo. Ellos estuvieron con él y lloraron por 7 días y por 7 noches. Y dice la Biblia que nadie abrió su boca, pues ellos veían que el dolor era muy grande. Yo no sé si alguna vez usted se haya encontrado en una situación así, en una situación desesperante que no haya que hacer
y verdad, y yo recuerdo una vez lloré, no me recuerdo por qué, pero yo recuerdo que yo lloraba y me desesperaba y me jalaba el cuello de la camisa por esa cosa que pasó. Le recuerdo, no recuerdo qué era, pero gracias a Dios que ya no me recuerdo. Pero sí me acuerdo que yo me jalaba el cuello de la camisa, bueno, porque era un dolor muy grande. En el capítulo número 3, y voy a ir un poquito rápido en toda esta historia, voy a pasearme ahora sí que por todo el libro de Job, un poquito rápido porque es muy extenso el tema. Pero en el capítulo 3 leemos que Job maldijo el día en que él nació. Y ya en el capítulo 4 en adelante vemos que los amigos de Job, como les decía, empiezan a reprenderlo y empiezan a acusarlo de haber pecado contra Dios. Si podemos ver en Job 6:24, dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Vemos que Job reprocha la actitud de sus amigos y les dice: hacedme entender que en qué he errado. Job no estaba admitiendo que él había pecado, más bien él estaba respondiendo a sus acusadores que asumían que había pecado contra Dios. Incluso uno de sus amigos le dijo: si tus hijos pecaron, Dios los echó en el lugar de su pecado. Job acusa a sus amigos por su falta de sensibilidad, y aunque no pretende estar ausente de pecado, estaba convencido de que no había ningún pecado en su vida que hubiera llevado directamente a un sufrimiento de tal magnitud. Yo me recuerdo de un siervo de Dios que decía: cuando yo muera quiero que en mi lápida, así dice, en mi lápida diga que fui un hombre íntegro. Pero él no lo decía con arrogancia, sino él lo decía con sencillez. Él decía: quiero que el día que yo muera, abajo de donde dice mi nombre y la fecha de la cual nací y morí, que diga que yo fui un hombre íntegro. ¿Y qué quiere decir la palabra íntegra? La palabra integridad es la práctica de ser una persona honesta. Es una persona respetuosa, es una persona justa, es una persona recta, e incluso aun cuando nadie está mirando, podemos decir que esa persona es íntegra. En cierta ocasión, en un velorio, ya ve que a veces dicen, alguien quiere decir, daban el micrófono abierto, alguien quiere decir palabras había un pues el muertito, ¿verdad? Y decían: va a haber micrófono abierto, aquel que quiera pasar a decir algunas palabras en referencia al difunto. Y bueno, pasaron muchas personas y decían cosas pues bonitas, decían cosas buenas, y él era esto y él era esto, y todos se expresaban muy bien. A lo que la viuda le dice a su hijo: oye, ve a ver si el que está ahí adentro de ese ataúd es tu papá. ¿Y por qué le estoy diciendo yo esto? Yo le estoy diciendo esto porque en la Biblia se describe a Job como un hombre perfecto, como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así como Job, el día que Dios me llame o el día que Dios nos llame a su presencia, que hayamos dejado un buen legado, que hayamos dejado un buen ejemplo para nuestra generación. Que nuestra generación nos recuerde como hombres y mujeres temerosos de Dios, apartados del mal, gente íntegra, gente de fe, queriendo siempre agradar a Dios. Le pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiera agradar a Dios? Pues déjeme decirle que necesita tener su fe, necesita tener fe, necesita cultivar su fe, porque sin fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradar a Dios. Así es que si usted quiere agradar a Dios, active su fe. En Romanos 12:3 vamos a ver qué nos dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos dice que Dios a cada uno nos ha repartido cierta medida de fe. La fe es un don espiritual, la fe es un regalo de Dios que a cada uno se nos fue dado, y es a través de la manifestación del Espíritu Santo de Dios para provecho de cada uno de nosotros. La Biblia describe a Job como un hombre íntegro. En resumen, podríamos decir, ¿está de acuerdo conmigo? Que la Biblia describe a Job como un hombre íntegro. Pero también dice la Biblia que fue un hombre paciente, que fue un hombre perseverante. Fue un hombre que perseveró en Dios. Y podemos ver a Santiago 5:11. Y si usted ve que me quedo viendo en mis notas, es para no salirme del tema, es para no terminar diciendo que Moisés fue el que construyó el arca y Aarón fue el que llevó los 10 mandamientos. Así es que por eso me quedo en mis notas. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Alguien puede decir amén? Dice que Job fue un hombre que a pesar de todo lo que sucedió, nunca pecó contra Dios. Aunque sí contendió contra Dios y le cuestionó de ciertas situaciones, pero él nunca pecó contra Dios. En medio de la confusión, la fe de Job permaneció firme. Ni Job ni sus amigos sabían lo que estaba pasando en la corte celestial. La fe de Job sería probada, así como a veces muchos de nosotros, la fe de nosotros es probada. Las huestes angelicales en ese día acudían ante el trono de Dios para dar cuenta de su ministerio por la tierra y en el cielo. Como un Judas entre los apóstoles, Satanás se encontraba entre los ángeles. En Job, podemos regresar a Job 1:7-12. Y le digo, si mi esposa estuviera aquí, me dijera: espérate, vas muy rápido, detente un poquito. Job 1:7-12. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejará de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré de la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Vemos también que Dios dio testimonio de Job. Vemos que Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Ninguno como él. Y dijo Jehová a Satanás, este era el versículo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vemos que el enemigo de nuestras almas estaba atacando a Job. El plan del enemigo es robar, matar y destruir.
Y no solo el plan fue para Job, sino para cada uno de nosotros también, porque somos creación de Dios y Satanás odia la creación de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, Satanás lo odia. Así es que Él también nos odia a nosotros y no solamente nos quiere confundir, nos quiere destruir, sino Él nos quiere matar. Vemos que Dios permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, atacando todo lo que tenía. Con ese permiso soberano de Dios, Satanás pudo atacar a Job, excepto en lo físico. Y óigame, que el adversario de nuestras almas se dio vuelo con Job. Con 4 grandes calamidades, Satanás pensó que Job iba a maldecir a su Dios. Primero se robaron parte de su ganado y mataron a sus sirvientes. Luego cayó un fuego del cielo con gran intensidad que quemaron a sus ovejas y a sus pastores. Luego la otra parte de su ganado fue tomada y sus siervos fueron muertos a filos de espada. Y por último, y lo más doloroso, todos sus hijos murieron al derrumbarse el lugar donde se encontraban. Una mala noticia, tan otra mala noticia, tan mala noticia, o yo diría una peor noticia tras otra peor noticia. Y aunque no creo que alguno de nosotros hemos pasado todas estas experiencias al mismo tiempo, sin duda alguna, algunos han tenido pérdidas materiales e incluso pérdidas inmediatas de hijos e hijas, pero ninguno como Job. Nuestra fe quizás haya sido probada, pero ninguno como Job. Hemos pasado por situaciones difíciles o quizás dificilísimas, pero hoy podemos dar gracias a Dios de que su fidelidad y su cuidado han permanecido con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Era tan grande el dolor de Job que rasgó sus vestiduras al enterarse de la muerte de sus hijos. No solo eso, pero también se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué tremenda enseñanza podemos aprender de la situación de Job. Algunas veces pasamos por situaciones, por luchas, por pruebas y queremos quizás saber el por qué. ¿Por qué estaré yo pasando por esto? Y luego, bueno, si tenemos amigos o comadres como los de Job que nos señalan y acusan, algo has de haber hecho, Dios te está castigando, sin saber que Dios está probando nuestra fe, sin saber que Dios nos está pasando por un proceso porque nos quiere llevar a otro lugar. La fe que Dios ha depositado en nosotros no es para dejarla intacta, sino que para que la cultivemos, para que la fortalezcamos, para que la sembremos en obras, en hechos, en sucesos que enfrentamos en la vida. Santiago 2, 1, 17 al 23. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Un ejemplo de la fe cultivada en Dios fue la que Abraham tenía en Dios. Cuando Abraham iba a subir al monte, le dijo a sus siervos que él y el muchacho subirían, adorarían y regresarían a ellos. Abraham tenía toda la certeza que el Dios que le prometió herencia, como las estrellas de los cielos y como la arena de la orilla del mar, él sabía y confiaba en Dios de que si algo le llegara a pasar a su hijo, Dios lo podía
lo podía resucitar, o Dios lo iba a levantar, o Dios le iba a dar a alguien más, pero la promesa que Dios le había hecho a Abraham se cumpliría, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios es fiel con él y es fiel con cada uno de nosotros. Qué fe tan inigualable podríamos decir. Pero yo le pregunto que ¿acaso no el mismo Dios de Abraham, acaso el mismo Dios de Isaac y de Jacob no es el mismo Dios nuestro? El Dios que cerró la boca de los leones, aquel del cual Nabucodonosor se maravillaba cuando preguntó que acaso no fueron los varones que fueron echados al horno de fuego. El cuarto es semejante a un Dios. ¿Acaso no es el mismo Dios en quien nuestra fe está puesta? ¿Acaso no es el mismo Dios en que nuestra fe debería de estar fundada? Emmanuel, Dios con nosotros. Qué Dios tan maravilloso tenemos, que prometió estar con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Cultivando nuestra fe es el título de este mensaje. Y después de haber hablado un poco sobre Job, podemos entender que la fe que Job tenía en Dios era una fe viva, que había cultivado con Dios, una fe que se renueva día con día. A pesar de todo esto, hubo un momento que Job argumentó contra Dios. Dios nos libre un día de reclamarle por qué nos pasan ciertas cosas, aun cuando Jesús nos advierte de pasar aflicción en este mundo. Pero el texto sigue diciendo: confiad, yo he vencido al mundo, porque en Cristo somos más que vencedores. Podríamos decir que hablando de cultivar la fe, la fe de Job estaba fortalecida. Y aunque no tenía conocimiento de lo que estaba padeciendo su fe, él permaneció firme en Dios. Así es que no importa que estés padeciendo, que tu fe no decaiga, que tu fe siga firme en Dios. Vemos al centurión romano, del cual Jesús dijo que no había hallado fe tan grande en Israel. El centurión, un hombre enteramente ajeno a Israel y a las promesas del pacto de Dios, pudo entender tan fácilmente quién era Jesús. El centurión era el eslabón de la cadena entre Jesús y el siervo enfermo. ¿Alguien recuerda esta historia? Es decir, el centurión fue el instrumento que por su fe fue que el siervo fue sanado, no por la fe del siervo, o no lo dice la Biblia, pero a través del centurión. Si el centurión no hubiera ido a buscar a Jesús, quizás el milagro no hubiera sucedido en el siervo. El centurión quizás escuchó que Jesús sanaba a los enfermos, que daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos. Él entendió que tan solo con que Jesús dijera una palabra, su siervo sanaría. Si no hubiera ido a Jesús, el poder de Dios no se hubiera manifestado en la sanidad de su siervo. El centurión se puso en la brecha por su siervo. Yo le pregunto a alguien que está en este lugar, ¿quisiera ponerse en la brecha por alguien? En la brecha por uno de sus hijos, por un familiar, por un conocido. ¿No le gustaría ponerse en la brecha? Que usted sea el instrumento por el cual quizás esa persona enferma sea sanada por el poder de Dios. Que esa persona quizás no conozca a Dios, pero usted se pone en la brecha por él y esa persona pueda recibir el conocimiento de Dios, o pueda aceptar el amor maravilloso de Dios, así como usted un día lo hizo. No se quisiera usted poner en la brecha por alguien. O le pregunto más bien, ¿usted no tiene alguien que usted pudiera ponerse en la brecha? Yo creo que todos tenemos a alguien, amén, por el cual ponernos como instrumento de parte de Dios. No somos nosotros, es Dios el que va a obrar. Nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros sin Dios no somos nada, mas Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. La fe del centurión no era grande porque él creía que Jesús podría sanar a larga distancia. La fe del centurión fue grande porque, como gentil criado completamente fuera del conocimiento de Dios, había entendido de una manera que aún los discípulos no habían visto. Qué fe tan grande expresó Jesús, que no había hallado en Israel la fe de este centurión.
¿Qué podemos decir de la mujer del flujo de sangre? Ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto sería limpia. Esta mujer se atrevió a ejercitar su fe. Se tenía que abrir paso entre la multitud. Debido a su condición y a sus creencias, ella no podía tocar a nadie, pues contaminaría a cualquier persona que ella tocara. Lo único que ella quería era tocar el borde del manto de Jesús. Ella creía que era suficiente para ser sanada. Jesús exclamó, ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo, Señor, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién te ha tocado? Jesús le respondió, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras angustias, Dios conoce nuestros dolores, Dios sabe lo que padecemos. No hay nada oculto ante sus ojos, pero debemos cultivar nuestra fe. Debemos cuidar nuestra fe, debemos fortalecer nuestra fe, debemos sembrar nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús, para que a su tiempo podamos ver el fruto de nuestra fe. Job había cultivado su fe en Dios, había cuidado su fe. Su confianza no estaba en lo que tenía, su confianza era Dios. Nuestra confianza no está en lo material que pudiéramos tener. Nuestra confianza económica no está en nuestros empleos. Nuestra confianza está en Dios. En Dios haremos proezas. ¿Alguien puede decir amén? En Dios haremos cosas grandes y maravillosas en este lugar. ¿Alguien lo cree? Los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe. En Lucas 17:5 podemos leer la historia de donde ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plantéate en el mar y os obedecerá. Algunas veces la hemos cantado y bien fácil la cantamos, ¿no? Bien fácil que podemos decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero que cuando de veras necesitamos activar nuestra fe, que cuando recibes una noticia del doctor y te dice, tienes cierta enfermedad, que cuando recibes una noticia de un ser querido, o que cuando recibes una llamada de tu hijo, de tu hija y te dice, estoy pasando por esta situación difícil. Ahí es cuando nuestra fe debe ser activada. Ahí es cuando, o más bien yo le diría, antes de que pase eso, nuestra fe debe ser activada. Antes de que pase eso, nuestra fe debe de ser cultivada, para que el día que pase la prueba, nuestra fe esté en Dios y sepamos que Dios tiene todas las cosas en control. Algunas veces las cosas no suceden porque no hemos cultivado nuestra fe. No hemos plantado semilla. A veces queremos obtener un fruto sin haber plantado. Queremos que por arte de magia, cuando pidamos algo, queremos que suceda de inmediato. No oramos, no leemos la palabra del Señor, no estamos conectados con Dios, estamos fuera de su voluntad, no hemos cuidado nuestra fe, no la hemos desarrollado, creemos en Dios de una manera intelectual en vez de una verdadera y fe genuina. Los apóstoles no pudieron sanar a un muchacho lunático y le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Refiriéndose al demonio que el lunático llevaba dentro. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Algunas cosas no pasan, no porque Dios no pueda hacer que sucedan, pues nada hay imposible para mi Dios, sino más bien es por nuestra fe. Es por nuestra poca fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, algunos piensan que hay que tener una fe muy grande para que las cosas sucedan. Pero Jesús le dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo estoy seguro que si yo tuviera el granito de mostaza aquí, usted no lo pudiera ver de tan pequeño que es.
Jesús le dijo que necesitaban una fe como un grano de mostaza. Típicamente los granos de mostaza son como de 2 milímetros de diámetro. Pero yo le pregunto, ¿esa semilla se va a quedar siempre del mismo tamaño? ¿Esa semilla se va a quedar del mismo tamaño? ¿La fe que Dios ha depositado en ti se va a quedar de ese tamaño? Esa semilla de mostaza, cuando está completamente desarrollada, el árbol puede alcanzar entre 20 y 30 pies de altura, con ramas y hojas que se extienden a lo largo de otros 20 pies de circunferencia. Jesús les hacía referencia de la semilla, pero Él quería que ellos entendieran que esa semilla algún día iba a crecer y cosas mayores ellos harían en su nombre. Cuando murió Lázaro, María le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Después le dice a la otra hermana: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le digas a Dios qué tan grande es tu problema, o qué tan grande es tu necesidad, o qué tan grande es la enfermedad. Más bien dile al problema, a la necesidad, a la enfermedad, qué tan grande es tu Dios. A veces creemos que es suficiente con creer en Dios. Se nos hace costumbre ir a la iglesia. En veces pareciera que es un cumplido. Venimos, cantamos, escuchamos y salimos de este lugar. Cumplimos con haber venido a la casa de Papá Dios. ¿Y qué de lo que cantamos? ¿Qué de lo que se nos es predicado? ¿Qué de lo que es aconsejado por el pastor a través de la palabra de Dios? Solo algunas veces cantaremos del amor de Dios. Solo algunas veces, cuando las cosas vayan bien, vamos a cantar del amor de Dios. Solo cuando Dios nos bendiga vamos a hablar bien de Dios y vamos a dar gracias. La palabra de Dios dice: da gracias a Dios en algunas cosas. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Qué dice? Dice: da gracias a Dios en todo tiempo. Da gracias a Dios en todo, en las luchas, en el problema, en la enfermedad, en cualquier situación que usted y yo estemos pasando, debemos de dar gracias a Dios. La esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Óigame qué compañera idónea tenía Job. Job le respondió: ¿qué acaso recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Hay situaciones en nuestras vidas que los resultados no son favorables por nuestras propias decisiones. No tomamos en cuenta a Dios. Él no está incluido en nuestros planes y como consecuencia las cosas salen mal. Hay veces que para ciertas cosas se tiene plan A, B y C y es bueno, no es malo. Pero los cristianos o nosotros, el único plan que debería de haber en nuestras vidas es el plan Dios, el plan A, y ese es el plan de Dios para nuestras vidas. En el caso de Job, lo que él estaba pasando era por un designio divino. Lo que le estaba sucediendo, aunque Job no sabía el por qué, él se mantuvo y no pecó contra Dios. Sí argumentó contra Dios, y después de tanto argumento con Dios, Dios lo convence de su ignorancia. Como les decía, estoy yendo por todo el libro de Job, y si usted quiere más, meterse más y saber de lo que, el resumen de lo que he estado hablando, lea el libro de Job. Dios convenció a Job de su ignorancia. Job había llamado en repentinas veces a Dios a juicio para que verificara su inocencia. Finalmente, en el capítulo 38, Dios acudió a interrogar a Job acerca de algunos comentarios que había hecho a sus amigos. Dios cayó la presunción de Job en su constante insistencia en querer hacerle preguntas a Dios. Dios nunca explicó a Job la razón de su sufrimiento. Por designio divino, quizás Dios nos va a llevar por el valle de sombra de muerte. Quizás por el designio divino nos va a llevar al desierto.
Quizás por designio divino nos va a pasar por el fuego. Quizás nos va a pasar por las aguas. Pero en ese valle de sombra de muerte, que tu corazón no tema, porque Dios está contigo. Cuando te lleve por el desierto, es para que te vuelvas a enamorar de Él. Él quiere volver a traerte a Él. Su nube irá de día delante de ti, y su columna de fuego irá delante de ti, iluminando tu camino. Y aunque pases por el valle, por el fuego, no te quemarás, pero saldrás purificado como el acero. Más fuerte, saldrás moldeado a la manera que Dios quiere que seamos. Cuando por las aguas, no te ahogarás. Él es nuestro salvavidas. No temas. Aunque vengan los fuertes vientos y nos tambaleemos, sabemos que Jesús está allí extendiendo su mano. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien ha experimentado el poder de Dios de esa manera? ¿Alguien puede decir, Señor, has probado mi fe y gracias a ti estamos aquí parados en este lugar? En Job capítulo 42, Job hace una confesión y se justifica delante de Dios. Finalmente, Job se arrepiente de cuestionar a Dios. Aunque nunca supo por qué sufrió tan profundamente, pero había llegado al fin de las quejas, de las dudas y de desafiar la sabiduría y la justicia de Dios. Había quedado reducido a una humildad tan absoluta, aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios. Porque ¿quién podrá preguntarle a Dios como Job? ¿Quién podrá cuestionar a Dios y decirle por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? Hay personas que sí lo han hecho, pero Dios nos libre de cuestionarlo. Dios sabe por qué pasan las cosas y los planes de Dios son mejores para nuestras vidas que los que nosotros pudiéramos planear. Por fin decía Job en Job 42:5, decía que comprendía a Dios, a quien había visto con los ojos de la fe. Nunca había comprendido de tal manera la grandeza, la majestad y la soberanía de Dios como en aquel momento. A veces es necesario que pasemos por ciertas situaciones para que podamos entender la grandeza y la majestad y la soberanía de Dios. A veces es necesario que crucemos por el valle de sombra de muerte para ver que Dios está con cada uno de nosotros. A veces es necesario que pasemos por el fuego para ser moldeados. Es necesario que como Job dejemos de cuestionar a Dios. Es necesario que dejemos de dudar en Dios. Es necesario que dejemos de quejarnos. Y es momento de experimentar la grandeza y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nuestra fe en Dios deje de ser solamente intelectual y venga a ser una fe genuina y verdadera. Al final, Dios multiplicó todo lo que Job tenía una vez más. Y dice la palabra del Señor que Job murió lleno de días. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Por qué no se pone de pie? Y esta historia es una historia bonita y pareciera que es un cuento, pero esto no es un cuento. Esto fue verdad. Y todo lo que está aquí en la palabra de Dios fue dejada para nuestro beneficio. Así es que si usted quiere entender o quiere saber todo lo que Job pasó, lea el libro, lea la palabra del Señor detalladamente. En la semana que yo estaba leyendo la palabra del Señor, estaba yo en mi carro, se acercó un señor y me dijo: qué bueno que está leyendo la palabra del Señor. Dice: permita que todo lo que usted está leyendo se quede grabado en su corazón. Y eso me quedó impactado, porque a veces leemos la palabra del Señor como un cuento, lo leemos como cualquier libro, leemos sin entender, leemos solamente por leer, pero no nos centramos o no escudriñamos lo que dice la palabra del Señor, no estudiamos. Hay una grande diferencia en leer la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor. Así es que
todo esto que hoy he hablado o que Dios ha puesto en mi corazón, espero que que haya sido de bendición para usted. Amén. Y recordando que Dios no quiere oidores, sino Él quiere hacedores de su palabra. Así es que pidamos a Dios que aumente nuestra fe, cultivemos nuestra fe, actuemos en fe. Amén, actuemos creyendo en el Dios Todopoderoso, que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, le recibiremos de acuerdo a su voluntad. ¿Alguien puede decir amén? ¿Puede inclinar su rostro ahí en su lugar? Señor, gracias en este tiempo, gracias por este momento. Señor, he compartido tu palabra, Señor, he compartido lo que tú has depositado, Señor, en mi corazón, Padre Santo. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre Santo. Permítenos, Señor, no solo ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre Santo. Permite que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca, Señor, caiga en buena tierra, Padre Santo, y que a su tiempo, Señor, va a dar fruto, Padre Santo. Permite, Señor, que nuestra fe, Señor, si en algún momento es probada, Señor, permite que nuestra fe permanezca firme, Señor, en ti, Padre Santo, porque los planes que tú tienes para nosotros, Señor, son mejores que lo que nosotros pudiéramos planear para nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por siempre estar en control de todas las cosas, Padre Santo. Eres un Dios eres un Dios fuerte y maravilloso, Señor, y nuestra fe está plantada, Señor, en Cristo Jesús, la roca eterna. Nuestra fe está cimentada, Señor, en ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque lo que no llamamos a lo que no es como si fuese, Señor. Si alguien, Señor, en este día necesita, Señor, activar su fe, Señor. Si alguien, Señor, necesita, Señor, aumentar su fe, Padre Santo, que se haga, Señor, tu voluntad, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios amado, por lo que has hablado, lo que has depositado en nuestros corazones en este día, Señor. Tú recibe toda la gloria, tú recibe toda la honra, Señor. Todo el poder y la magnificencia, Señor, son tuyas, Padre Santo. Tú vives, tú reinas y estás sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. A ti damos honra, gloria y alabanza en este día. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Dios sea con cada uno de nosotros, amados.